Buenos días, buenas tardes y buenas noches, alumnos y alumnas de octavo año. Como vi que en la clase pasada tenía muchas preguntas y muchas dudas sobre las fuentes, hoy día les vengo a hacer una cápsula de fuentes primarias y secundarias y cómo se diferencian. Uy, ay, ya. ¿Qué tipos de fuentes hay? Eh, Existen dos tipos de fuentes o dos pilares grandes, fuertes realmente, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Estas se diferencian principalmente por su temporalidad, o sea, en cuánto tiempo se produjeron, su forma de transmisión y la plataforma o lugar en donde son emitidos. Porque no es lo mismo escribir un libro que subir un video a YouTube o eh, hablar con alguien sobre los sucesos que pasaban o que sucedieron, por ejemplo, las fotografías, los diarios o documentos importantes, son tipos de fuentes que iremos separando a lo largo de esta cápsula. Primero, la temporalidad. Eh, Hay diferencias temporales entre el hecho ocurrido y la emisión del mensaje. Por ejemplo, en las fuentes primarias, el mensaje y la emisión de este están prácticamente juntas al suceso o pocas horas después. Por ejemplo, un video de YouTube que se grabe y se suba, una fotografía, un texto que se realiza en el mismo momento en que está realizando ese suceso, o ya después de que si es un suceso catastrófico o algo importante que pase el tiempo, y bueno, no el tiempo, no mucho tiempo, sino que un determinado periodo de horas, eh, preguntarle a quienes vieron el suceso, sino que tomar sus confesiones o lo que ellos pueden decirnos de lo que sucedió. A diferencia de las fuentes secundarias, donde en este caso su emisión sucede mucho tiempo después del hecho, como puede ser la escritura de un texto, la reproducción de un tipo de video trabajado, como un documental, por ejemplo. A lo que nos lleva a la segunda característica definitoria, que es los medios de transmisión, puesto que las fuentes primarias actualmente con el desarrollo de la tecnología y la capacidad de grabar prácticamente cada momento del día con el teléfono móvil, eh, las fuentes primarias fueron invadidas por lo audiovisual, aunque siguen existiendo fuentes escritas que entran dentro de la catalogación de fuentes primarias. Y esto puesto que son importantes y son hechos en el momento. Dígase un audio de un suceso, un video, una foto o lo que nos pueden decir algunos testigos, los testimonios de los testigos, por ejemplo, que es algo bastante importante. Y las fuentes secundarias, que son principalmente escritas, pero también se presentan de manera audiovisual. En este hay un trabajo detrás, no solo está la intención de emitir el mensaje, sino que hubo una elaboración distinta, por ejemplo, un texto que recopile las causas y consecuencias de un suceso, un artículo que quiera dar la opinión sobre esto, o un documental, una noticia que, si bien son para informar, necesitan recopilar la mayor cantidad de información para dar un análisis detallado de este suceso. ¿Ya? ¿Y cómo se analizan las fuentes? Principalmente hay dos tipos de análisis también. Externo o interno. El externo es un poco más superficial, es más por encimita, lo veis un poco menos drástico. Por ejemplo, eh, lo que hay que tener en cuenta es el autor, quién escribió la fuente. Es importante saber quién la escribió. El tipo de fuente, primaria, secundaria, escrita, visual. El año, cuándo se escribió, en qué año fue escrito o en qué año se filmó, en qué año se dio a conocer. Y el lugar o zona de origen, el lugar de origen, la zona o el país donde se escriben los textos, determina muchas veces qué ficción o qué enfoque se le puede dar, por ejemplo. Porque no es lo mismo que Alemania hable sobre un suceso de Francia que que Francia hable de un suceso propio, por ejemplo. Y el análisis interno, que este es mucho más profundo, como dice su nombre, interno, que está en base a responder las preguntas que están en la presentación, por ejemplo.
porque hay que considerar la intención del autor, qué quiere decir el autor con esta fuente, si quiere dar un mensaje, si quiere dar una opinión, un análisis, una crítica, la información objetiva, lo que sí sucedió y lo que no es parte de las reflexiones del autor. No es lo que el autor nos dice, sino que es lo que sucedió o que se llegó a un consenso sobre el tema al que se está tratando en la fuente. Puesto que los rasgos del autor son otra cosa que hay que preguntarse. ¿Cuáles son los pensamientos del autor sobre el determinado tema? Su pensamiento político, qué pensaba sobre el contexto y qué información es omitida dentro de eh, la misma fuente. Que no se nos dice y por qué. Puede ser que no se nos diga por ocultamiento, por ignorancia o porque simplemente no tiene que ver con el tema. Y el contexto histórico y el impacto que tuvo esta fuente. ¿En qué época se escribió? ¿Qué procesos sucedían cuando esto se hizo, por ejemplo? ¿Y qué detonó el que se creara esta fuente? Por ejemplo, una carta de independencia es una fuente principal y tiene mucho que decir sobre el ordenamiento de un país, su contexto histórico y lo que sucede después de esta. Si una carta de independencia, digamos que es prácticamente todo lo de un país y que un país se independice en el mundo es algo importante. Y referente a las mismas fuentes que les dije de la clase pasada sobre el mundo moderno y cómo este se estuvo formando, quiero saber qué nos dicen las fuentes. Por ejemplo, necesito exactamente que me respondan eh, el contexto social, cómo se va construyendo la carta social, eh, dinámicas económicas y cómo se va reconstruyendo este poder político según las fuentes. Ojo, también quiero que me expliquen, esta es una pregunta un poco más profunda, los cambios que propone la ilustración al Estado moderno. Estas son dos preguntas que quiero que me las traigan respondidas en su cuaderno a la próxima clase, ya que son, más que nada, son de materia y no tanto sobre la cápsula de hoy, sino que son para ver si de verdad les funciona la cápsula de hoy. También les voy a dejar un código de la actividad en Nearpod para que la puedan realizar. Eh, es importante que lo hagan porque esa sí es sobre la cápsula, esa sí es específica sobre la cápsula y para ver si entendieron bien lo que les quería decir. Claramente pueden ver la cápsula las veces que quieran y espero sus respuestas de estas dos preguntas y que les haya servido. Cualquier duda me pueden preguntar en la próxima clase, no tengo ningún problema en hacerlo. Así que nos vemos, chao chao, tengan un buen día, una buena semana y duerman bien.